En este manga First Date vengo a hablaros de la nueva edición de Hellsing, edición coleccionista, publicada por Norma Editorial. Este manga, bueno, mi relación con él es un poco particular porque cuando yo empezaba en esto del manga, al poco tiempo y tal, se hablaba mucho de Hellsing, era como esa serie que muchos otakus de la época pues habían visto o las OVAs o se habían leído el manga, ¿no? Sobre todo las OVAs. Y yo recuerdo haber visto algún capítulo, ¿no? Alguno de esas primeras OVAs de Hellsing, pero por la temática que tenía, el tema de los vampiros, así un rollo un tanto, podríamos decirle, no sé, terror gótico, sangriento, un rollete un poquito emo y tal, pues no era una serie que a mí me llamara mucha atención. De hecho, la asociaba siempre a eso, ¿no? Al estereotipo de otaku emo, por así decirlo. Y es una serie que nunca me despertó mucho interés. Pero también es verdad que es el típico manga que aparece muchas veces en Wallapop, la edición antigua, de los 10 tomos de la edición antigua. Y claro, siempre tengo la cosa de, joder, es un manga que es muy popular, ¿no? Es muy conocido, a mucha gente le gusta. Y si a tanta gente le gusta, algo tiene que tener, ¿no? Yo al menos cuando hay mucha gente a la que le gusta algo, que le apasiona algo, intento al menos darle una oportunidad, ¿no? Intentar entender el porqué. Entonces cuando descubrí o cuando me enteré que no me iba a publicar esta edición coleccionista, que además ya sabéis que este tipo de ediciones pues me gustan mucho, decidí darle una oportunidad, ¿no? Y leer ese manga, esa obra que siempre la había tenido ahí como en un segundo plano. Y la verdad es que me ha sorprendido para bien Hellsing. No es que sea una historia muy sorprendente, muy innovadora, no es que tenga unos personajes que rompan moldes ni estereotipos, de hecho son bastante estereotipos de este tipo de historias, pero es un manga muy ameno de leer. Cuento grosso modo lo que ocurre en el primer volumen y lo que viene a ser el planteamiento de la historia. Nos encontramos con Hellsing, que es una organización que trabaja para la iglesia protestante, acabando con los seres sobrenaturales y concretamente y especialmente con los vampiros, ¿no? Vampiros, necrófagos, etcétera, etcétera. Estos seres pues causan estragos y bueno, son aberraciones que van en contra de la creación de Dios, así que Hellsing, esta organización que tiene muchos años de historia, pues se encarga de eliminarlos, ¿no? Porque es un trabajo que no puede hacer cualquiera, necesitan unas herramientas y una especialización concreta, porque los vampiros pues son inmortales, tienen mucha fuerza y bueno, son bastante agresivos, violentos y cualquiera no se puede enfrentar a ellos. A la cabeza de esta organización está Integra Hellsing, la directora, la heredera de Hellsing, de esta organización. Y su arma secreta es Alucard, que es básicamente un vampiro que trabaja cazando vampiros. Hay más cosas detrás de Alucard, ¿vale? Porque realmente no es un vampiro como tal. Bueno, sí es un vampiro, pero te dan a entender que es una creación, ¿no? Que se han llevado muchos años Hellsing intentando conseguir que sea pues ese vampiro que tiene ciertas cualidades especiales que se irán desvelando, ¿no? En la obra. Y hay otro personaje, un tanto secundario, que es una soldado que se llama Ceres, que aparece en el primer capítulo y que, bueno, Alucard le da la opción de... Bueno, ha muerto durante un enfrentamiento y le da la opción de sobrevivir convirtiéndose en vampiro y ella lo acepta. Y cuando un vampiro convierte a una chica virgen en vampiro, la convierte en una draculina, creo que le llamaban, y se convierte en su secuaz, ella le llama amo, y digamos que hace lo que él le pida, ¿no? Y la historia, pues aquí han dado como unas pinceladas, no han planteado todavía una historia que se vaya a desarrollar, pero sí pinceladas de ciertas cosas que van a aportar a la trama, ¿no? Tenemos otra organización rival de Hellsing, que es Iscariote 13, que básicamente es una organización similar a Hellsing, pero creada por el Vaticano, por la Iglesia Católica. Tiene el mismo objetivo porque al final lo que buscan es acabar con los seres que van en contra de la creación de Dios, pero, claro, quieren hacerlo para los fines de la Iglesia Católica que chocan con los de la Iglesia Protestante, así que incluso las dos organizaciones acaban enfrentadas, ¿no? Y de hecho en la historia pues también se nos han presentado hacia el final del tomo, otra organización, una especie de organización secreta relacionada con los nazis y tal. Pero más bien en este primer tomo, que realmente serían los dos tomos de la edición antigua, pues lo que se nos viene a plantear un poco es a presentarnos los personajes, el tono de la historia y demás, ¿no? No hay todavía mucho desarrollo.
Y lo que decía, me ha gustado bastante porque es un manga muy frenético, hay mucha acción, los personajes, aunque digo que son un tanto estereotipos, y de hecho, por ejemplo, el personaje de Ceres, de la soldado, es que directamente no tiene ni personalidad, por así decirlo, ¿no? El propio autor al final lo comenta, ¿no? Dice, lo siento, intentaré darle más personalidad en los siguientes tomos, pero es que ahora mismo es una especie de marioneta, ¿no? Alucard pues tiene esa personalidad de tipo siniestro, que va sobrado, que tiene cualidades que no tienen los demás y tal. En fin, los personajes no es que sean muy innovadores, pero sí que tienen el suficiente carisma como para que, bueno, te sientas a gusto y cómodo leyéndolo, ¿no? Y te diviertas. La historia, como digo, pues aunque no se ha desarrollado mucho, sí que ha dado esas pinceladas, y a mí al menos esa mezcla de temas religiosos, con los vampiros, con lo grotesco, la sangre y tal, pues me llama la atención, me ha resultado curiosa. De hecho, no sabía yo que iba sobre estos temas de Hellsing, el tema del Vaticano, la Iglesia Católica, los protestantes, los nazis. Me ha gustado la mezcla. Y como digo, he disfrutado mucho del tomo, ¿no? Me lo leí muy rápido. Tampoco muy complicado de leer, porque hay muchas páginas que son acción y no hay texto. Y se deja leer muy, muy bien. Sobre la edición, esta edición coleccionista, ¿vale? La edición me gusta. Me gusta la portada, que es muy sobria. Aunque no sé si a vosotros pasará, pero a mí me da la sensación de que es como que es un típico manga al que le han quitado la sobrecubierta, ¿no? O sea, la cubierta interior de algún manga. No sé por qué, me da esa sensación. Pero me parece una edición bastante correcta. Me gusta que sea un formato grande pero manejable. Al final estos tomos de tapa dura con muchas páginas, si son enormes como el de Planetes que tenemos por ahí atrás, son un tanto incómodos de leer, ¿no? En cambio, este tomo pues es manejable, tiene unas páginas grandes que te permiten ver el dibujo bien, pero lo suficientemente pequeñito como para que puedas leerlo con comodidad, ¿no? Son cerca de 400 páginas. Y una cosa que sí he hecho en falta, al menos yo, que no es que la edición lo traiga o lo deje de traer, la verdad es que no lo desconozco, tiene pinta de que no lo trae, pero es verdad que al llamarlo edición coleccionista yo esperaba que tuviera algo que no tuviera la edición normal. Es decir, no solo la tapa dura y reunir dos tomos en uno. Yo pensaba que a lo mejor incluía páginas a color, ilustraciones, pues yo que sé, algún contenido extra, pero en principio parece que es básicamente los tomos recopilados en tapa dura tal cual, ¿no? Entonces ahí sé que se me ha quedado un poquito corta en el sentido de, pues eso, ¿no? Algún extra como edición coleccionista que es. No estoy al tanto, lo mismo... por ejemplo, una de las cosas que hay es que, aparte de la historia de Hellsing, hay como dos historias cortas que son de los miembros de Iscariote 13, ¿no? De este grupo rival de Hellsing. Y el autor dice, bueno, las incluí porque me faltaban páginas y decidí incluir estas historias. Yo supongo que eso también vendría en los tomos originales, ¿no? Pero no sé, digo, lo mismo eso es un extra de esta edición. Bueno, es una edición bastante correcta, cuesta 16 euros, que bueno, creo que está en la media. Al final, pues son dos tomos en uno, en tapa dura y un tamaño grandecito, 16 euros, no lo veo mal. Y yo me he quedado con ganas de seguir leyéndolo, de seguir conociendo a Alucard y compañía. Así que le seguiremos la pista. Y nada más, yo si habéis leído este manga, si habéis visto las ovas, si queréis comentar cualquier cosa, hacedlo por aquí abajo y nos vemos en próximos vídeos.